La codificación automática es una herramienta a través de la cual indicamos al programa que busque una cadena de texto o una palabra y cada vez que la encuentre automáticamente le asigne un código. De ahí el nombre de codificación automática. Esta herramienta solamente va a funcionar en archivos de texto, en PDFs de texto, archivos RTF, archivos hechos en Word o en el bloc de notas. No funciona en archivos de imagen, audio o video. Para utilizarlo es muy sencillo, a diferencia de las herramientas anteriores, no es necesario seleccionar previamente algo, no es necesario tener una cita creada o seleccionar un segmento de texto. Simplemente nos dirigimos al último ítem que nos hace falta por ver en nuestras herramientas de codificación. Cuando ubicamos el mouse dice buscar, seleccionar y codificar automáticamente. Damos clic sobre él e inmediatamente se abre nuestro asistente de codificación automática. La idea de la codificación automática es especificar, en primer lugar, una expresión a buscar. En este caso, por ejemplo, vamos a buscar la palabra vida. Voy a buscar la palabra vida. Entonces acá le estoy diciendo al programa que me busque esta cadena de texto. No olviden que una cadena de texto también está conformada por un espacio. Entonces si yo escribo vida, espacio, hace parte de la palabra que el programa va a buscar. Quito el espacio. En segundo lugar, selecciono un código para que cada vez que el programa encuentre esa palabra le aplique automáticamente el código. Como no tengo códigos creados, entonces creo un código libre, un nuevo código. No siempre es necesario que coincida el nombre del código con el nombre de la palabra a buscar. No es obligatorio, aunque en algunos casos se puede dar. Sin embargo, no es una obligación. Ya hasta el momento le hemos dicho al programa que busque la palabra vida, cada vez que la encuentre aplique el código vitalidad. Ahora, en la parte inferior, en la sección que dice alcance de la búsqueda, especificamos si queremos que esa codificación automática se realice en todos los documentos o en el documento seleccionado. DP documento primario seleccionado es el documento que se está visualizando en la parte de atrás, el que está abierto. Si doy clic en todos los documentos actuales, se realizará la codificación automática en todos los documentos. Por el momento voy a dejar seleccionado este nomás. Posteriormente en la parte inferior, crear cita desde el resultado hasta, como el vínculo entre un código y un documento siempre es a través de una cita, como vimos en las herramientas de codificación anteriores, siempre que aplicábamos un código, se construye una cita automáticamente o de manera previa construíamos una cita. Entonces acá definimos la extensión de esa cita que deseamos crear. Como ejemplo, por el momento voy a dejar marcada la opción oración, luego veremos cada una de las opciones de codificación automática. Entonces, con este ítem marcado le estoy diciendo que al programa, cuando encuentre la palabra vida, le aplique el código vitalidad a la oración donde se encuentra esa palabra. En la parte derecha, donde dice caso sensible, si está marcado, el programa va a buscar la palabra vida tal cual está escrita, todo en minúsculas. Si la palabra vida aparece con mayúscula inicial, no va a ser tomada en cuenta. Desmarco la opción caso sensible para que sea una búsqueda más extensa. Y en la parte inferior, esta casilla que dice confirmar siempre, si está marcada, el programa siempre me va a preguntar cada vez que encuentre la palabra vida si quiero aplicar o no el código que está en la parte superior. Voy a dejarlo marcado, confirmar siempre para observar qué es lo que sucede. Y luego doy clic en la opción de inicio. El programa me marcó en azul en la parte de atrás. Acá encontró la palabra vida. Observen, lo que me subraya en azul no es la palabra vida, sino toda la oración donde se encuentra esa palabra. ¿Por qué? Porque depende de la estrategia que escogí en la parte inferior, donde le indicaba al programa que me codifique la oración. Él me muestra esto en color azul, como yo le había solicitado que confirmar siempre, me activa las siguientes casillas. Codificar, codifícalo.
Si yo doy clic acá, codifico ese segmento. Si doy clic en saltarlo, pues lo salto y no lo codifico. Y detener, detiene todo el proceso, cancelo toda la operación. Si le doy clic en codificarlo, él aplica el código y luego pasa al siguiente caso donde encuentra la palabra que me interesa. Acá está el siguiente caso. Observen que tiene señalado en azules toda la frase. Codificarlo. Si ya decido no codificar en un segmento en particular, le digo saltarlo, entonces no le aplica el código a ese segmento y pasa al siguiente. Y así sucesivamente. Voy a detener esta operación con el mismo asistente y la misma configuración. Voy a variar, voy a desmarcar la casilla confirmar siempre. Voy a hacer ese pequeño cambio. Y también le voy a decir al programa que codifique, que haga esa codificación automática en todos los documentos. Y luego doy clic en inicio. Entonces observe, ya no tengo marcada la casilla confirmar siempre. Doy clic en inicio. Está trabajando. Sé que terminó porque inmediatamente activa otra vez el botón de inicio y el botón de cerrar. Cuando ya estén activos esos dos botones significa que ha terminado. Y en la parte inferior, en la barra de estado del asistente, me muestra la cantidad de citas que encontró. Como ya había codificado, dice que hay 92, pero como previamente ya había codificado 3, al final del nombre del código me aparece que hay 95 citas a las cuales se les aplicó el código vitalidad y donde debe aparecer la palabra vida. Si yo cierro acá y voy a explorar mi código, voy a encontrar todos esos casos. Mira otro documento para observar en qué situaciones se encuentra eso. Observen que al seleccionar la cita queda marcada toda una frase, es decir, el código vitalidad quedó aplicada a toda una oración. Y acá aparece la palabra vida. Bien. Entonces, de esta manera, codificamos de forma automática. Aparece aplicado un código de manera automática a un segmento de texto que previamente define en cuanto al contenido del fragmento de texto y la extensión de la cita. Otro ejemplo de codificación automática, vamos a hacer otro ejemplo, pero vamos a cambiar el código y la palabra buscar. Voy a buscar una palabra que sé que voy a encontrar con relativa frecuencia, y es esta la palabra compra. Y le voy a poner un código distinto. Poner el código manutención, pero entre paréntesis voy a ponerle la estrategia de codificación que voy a utilizar ahora. Es decir, ya apliqué la opción de oración, ahora voy a aplicar este resultado exacto. Se lo pongo para que visualmente diferenciemos la codificación utilizando una estrategia frente a otra. Ok, eso no significa que siempre tengan que hacerlo de esta manera, lo hago únicamente como ejemplo. Vamos a codificar todos los documentos y en lugar de que el programa me codifique la oración, voy a decirle que me codifique el resultado exacto. Es decir, cada vez que encuentre esta palabra, me va a codificar el resultado exacto. Y al código, para poder diferenciar la codificación, le he puesto entre paréntesis eso. Repito, no significa que cuando ustedes utilicen codificación automática, entre paréntesis tengan que escribir siempre la estrategia que utilizaron. No. E inicio. Bien, el programa ha encontrado 23 citas. Vamos a explorarlas para entender cómo es que se da esta codificación. Entonces, cuando utilizo esta estrategia de resultado exacto, observen acá mi primer resultado. La palabra buscar era compra. Y el programa me resalta la cadena de texto, aunque esa palabra, esa cadena de texto forme parte de una palabra. La palabra que yo estaba buscando y que el programa codificó era compra y hace parte de la palabra comprar.
Acá tengo otra, el siguiente resultado me indica lo mismo. El programa me resaltó en azul solamente la cadena de texto que yo había ingresado, compra, aunque esa cadena de texto formaba parte de una palabra más amplia, en este caso comprarle. Entonces, por lo tanto, esta estrategia en la codificación automática resultado exacto va a codificar la cadena de texto tal cual está escrita acá. Me crea citas cuya extensión deben coincidir con esa cadena de texto. Si empleásemos la otra opción para codificar, la opción que dice palabra, vamos a ver lo siguiente. Voy a crear otro nuevo código, pero entre paréntesis voy a poner la estrategia que empleé para poder diferenciar la codificación. Ok, inicio. Bien, el programa ya ha terminado y vamos a ver los resultados de la codificación. Entonces, a diferencia de la codificación anterior, el programa marca como cita toda la palabra en la cual se encuentra la cadena de texto que yo estaba buscando. Si yo escribí la palabra compra, ahora me está marcando como cita la palabra comprarle. Es una diferencia, al principio se ve un tanto sutil, pero es una diferencia importante frente a las dos estrategias de codificación. Mientras que la anterior me señalaba la cadena de texto exacta, ahora esta estrategia de codificación me marca la palabra donde se encuentra esa cadena de texto. Por ejemplo, acá hay otro ejemplo. Me marcó como cita la palabra comprarme y la palabra que yo había ingresado para buscar era la palabra compra. Bien. La siguiente opción ya la vimos, oración. Entonces esto va como que creciendo. Mientras que aquí me marca la palabra exacta, aquí la cadena de texto exacta, aquí me marca como cita la palabra a la cual pertenece esa cadena de texto. Aquí en oración me va a marcar como cita la oración o la frase donde se encuentra esa cadena de texto. Vamos a hacerlo nuevamente. Pues entre paréntesis voy a poner la palabra oración, que indica la estrategia de codificación que empleé. Inicio, perdón, todos los documentos, inicio. Aquí tengo ya las citas. Vamos a ver cómo codifico el programa. Y me está mostrando lo siguiente. Entonces, donde aparece la palabra compra, la cadena de texto compra, no solo la palabra, ahí donde aparece el programa le asigna una cita a toda la oración. Aquí puedo poner en contraste todos los casos que he puesto. Resultado exacto, palabra, oración. Eso es para observar que utilizando la misma cadena de texto a buscar y aplicando el mismo código, bueno, en este caso los cambié, la estrategia va a diferenciar qué es lo que voy a codificar. La extensión de la cita, qué tan larga es esa cita. Otro ejemplo, si esto me codifica una oración, la siguiente opción me va a codificar todo el párrafo. El salto de línea es un enter. Por ejemplo, aquí en la parte de atrás, en estos documentos de texto, un salto de línea está diferenciado por un número. Entonces, salto de línea simple, voy a ponerle un código distinto para diferenciar, repito, eso solamente como fines de ejemplo, eso no significa que cada vez que utilizan este asistente, el código debe coincidir con el nombre de la estrategia que estén escogiendo en la parte inferior, no. E inicio. Perdón, en todos los documentos, inicio. Cerrar, ahora vamos a ver los resultados que obtenemos. Y cuando yo marco una de las citas codificadas con ese código, voy a ver todo el párrafo resaltado en azul, es decir, se construyó una cita a partir de todo ese párrafo porque en su interior aparecía la palabra compra y se le aplicó el código.
Vemos otra vez repasando, palabra compra, cuando se utiliza la estrategia de codificar palabra, codificar oración, codificar salto de línea. Bien. La siguiente estrategia es muy similar a la anterior. La diferencia es que la primera que utilizamos, salto de línea simple, el programa interpreta que un párrafo se diferencia cuando hay un salto de línea. Es decir, cuando existe un salto de línea, un enter entre una línea y otra, eso es un salto de línea simple. Y para el programa eso vendría a ser un párrafo distinto. Cuando escogemos la opción múltiples saltos de línea, para el programa significa que hay una diferencia entre párrafos cuando existe más de un enter entre ellos. Si solamente existe un enter, significa que esas dos líneas forman parte del mismo párrafo. Vamos a dar clic en múltiples saltos de líneas para observar que lo que se codifica también va a cambiar el código. Múltiples saltos. Para comparar las dos codificaciones, todos los documentos e inicio. Ya terminó. Vamos a ver los resultados. Y acá observemos que con esta pequeña codificación ya hay una diferencia en cómo se construyó la cita con la codificación automática. La estrategia anterior era salto de línea. Observen lo que está señalado en azul. Cuando le digo múltiple salto de línea, incluye la palabra que está encima del párrafo. En este caso la palabra es Amanda. Observen que aquí hay un salto de línea, pero cuando utilizo la estrategia múltiples saltos de línea para el programa, eso hace parte del mismo párrafo, entonces no lo excluye. Utilizando la estrategia anterior de codificar el salto de línea simple, observen que me toma en cuenta es solo esto como párrafo. Y utilizando múltiples saltos de línea, como no existen dos enters que separen la palabra Amanda del párrafo que me interesa, entonces los toma como si fuesen un mismo párrafo. Y por último, todos los textos significa que cuando el programa encuentre la palabra compra, le va a aplicar un código a todo el documento. Voy a cambiar el código a aplicar para observar qué es lo que sucede. Inicio. Aquí ya está todo el texto. Vamos a ver aquí en nuestro documento que aparece un código que dice todo el texto y aparece una barra que se le ha aplicado a todo el documento. Entonces vamos de lo más específico a lo más general, repasando todas estas opciones para configurar el límite de la cita que vamos a codificar. Entonces tenemos la primera que es resultado exacto, la siguiente que es palabra, la siguiente que es oración, salto de línea, múltiple salto de línea y todo el documento. Esta es la herramienta de codificación automática. Sugerencias. Es una máquina la que hace la codificación automática. No hay que fiarse 100% de esta herramienta. Es muy útil cuando se codifican documentos que tienen cierta regularidad, por ejemplo, reglamentos, normatividad, sentencias. Entonces, utilizan un lenguaje que es muy regular. También tiene una estructura que es fácilmente identificable, entonces aplicar codificación automática puede ser muy útil para identificar aquellos pasajes que son relevantes de manera rápida. Sin embargo, hay que revisar todo lo que se hace después de la codificación automática porque el programa no distingue el sentido que se le está dando al término que estamos buscando al interior de la búsqueda. Entonces, a veces puede codificar cosas que no apuntan a lo que estamos buscando, a pesar de que encuentre la palabra que identificamos. Otro ejemplo para aplicar codificación automática puede ser el siguiente. Vamos a utilizar un código distinto. Yo quiero conocer cómo es las relaciones entre los pares. Son unas entrevistas a unos jóvenes. Relaciones entre pares. Entonces mi indicador para
identificar los pasajes donde posiblemente se habla de eso, va a ser lo siguiente. Quiero identificar los pasajes donde mencionan los amigos. Puedo poner una barra vertical, perdón, una barra vertical. Si quiero en un solo proceso buscar varias palabras. Entonces, amigos, amistades, amiga. ¿Qué otra? Amigos, amistades, amiga, amigo. Bueno, yo creo que con estas... puedo poner otro que sea vida social. Bien. Al poner todas estas palabras separadas con una línea vertical, observen que no hay espacios entre una palabra y otra. Si yo le pongo un espacio, como decía al inicio, eso ya hace parte de la cadena de texto. Entonces me va a buscar es la palabra espacio, amistades. Entonces quito espacios, pongo una barra vertical. Esta barra vertical, cada computador tiene una tecla especial para hacer esta barra. O si no, oprimiendo la tecla al 124 en teclado numérico, es decir, el teclado numérico de la derecha. Con esto le estoy diciendo al programa que donde encuentre alguna de estas palabras, aplíquele el código relaciones pares. No significa que le va a aplicar el código cuando encuentre estas palabras todas al mismo tiempo, no. Cuando se encuentre en un párrafo, en algún lugar, perdón, una o la otra, aplica el código. Y voy a aplicar el código, voy a decirle que le aplique el código al párrafo. Entonces, cada vez que encuentre una o todas las palabras, alguna de ellas o todas, va a aplicar el código relaciones pares al párrafo. Voy a marcar la opción confirmar siempre para observarlo. Inicio. Aquí ya encontró. Esto es una pregunta, no me interesa eso codificarlo. Entonces le digo saltarlo. Aquí ya me interesa lo que está hablando. Por ejemplo, acá encuentro vida social y la palabra amigos o amigo, que era la que estaba buscando. Le digo codificarlo y así sucesivamente. Si quiero que el proceso sea totalmente automático, desmarco la casilla confirmar siempre y le digo codificarlo. Ya terminó y encuentro 10 casos donde se habla de las relaciones entre pares. Aquí puedo observar, es una pregunta también, no me interesaría, puedo descodificarlo. Y así sucesivamente. Si se desea corregir alguna codificación, pues ya sabemos cómo ir al administrador de códigos y eliminar algún código si queremos desaparecer algún código con todo y sus citas, o cómo corregir la codificación desde acá. Desvincular